el día después de las elecciones siempre dejan mucho que analizar, sobre todo cuáles fueron las cuestiones que hicieron elegir a tal o cual candidato, ¿no? Para eso ya estamos en comunicación, Pablo, con Luis Castelli, quien, bueno, es un conocido obviamente en la provincia, pero además es politólogo, a quien saludamos a esta noche en Info 3 Noticias. ¿Qué tal? Bienvenido, Luis. Pablo y Lucrecia, te saludamos. Hola Pablo, hola Lucrecia, un gusto conversar con ustedes y estar en contacto con toda la audiencia, por supuesto. Luis, la primera consulta, ¿qué es lo que destacás del voto? Que sin duda es una expresión del electorado, de la gente, del vecino. ¿Qué es lo primero que destacás de este encuentro de voluntades? Vos sabés que lo primero que pensé ayer cuando empezaron a verse los resultados de la elección es que las PASO empezaron a funcionar como tal, ¿no? No hubo provincia en la Argentina en donde ganaran las listas únicas. Este mecanismo que en un principio fue muy cuestionado, que por supuesto tiene falencias también y que pueden ser corregidas en el futuro, me parece que empezó a funcionar, y de hecho aquellos partidos o coaliciones que las utilizaron justamente para dirimir sus internas y hacer competir a sus distintos candidatos fueron en su gran mayoría o en la gran mayoría de las provincias las fuerzas que ganaron. Así que la primera reflexión tiene que ver con eso, ¿no? Las PASO funcionaron como tal y los partidos que hicieron un buen uso del mecanismo de esta primaria abierta, simultánea y obligatoria resultaron ganadores. Luis, en estos primeros análisis que se hacen, ¿ya se puede más o menos determinar cuáles fueron las conductas de parte de los electores? ¿Por qué elegir a un candidato y no a otro? ¿O en qué se basaron, digamos, para elegirlos? Sí, son hipótesis, ¿no? Porque lo que los investigadores solemos hacer cuando nos preguntan este tipo de cosas, en realidad es basarnos en lo que llamamos encuestas postelectorales, que en nuestro caso y en Tierra del Fuego en general no se hacen, ¿no? No se hacen para conocer justamente la motivación del voto. Creo que hubo y esto ya es opinión absolutamente personal, creo que hubo una ola en el país, una ola que tuvo que ver justamente con un voto castigo al oficialismo, con un voto que de alguna manera capitalizó Juntos por el Cambio como marca a nivel nacional, y que hay que ver cómo de alguna manera lo plasma o lo termina, digamos, de plasmar en las elecciones de noviembre. Pero una señal inequívoca de castigo al gobierno que bueno, después de haber visto también las palabras del presidente, creo que el gobierno ha recibido el mensaje y veremos cómo se comporta de aquí en más hasta las elecciones de noviembre, ¿no? ¿Cuánto tendrá de repercusión en el ámbito local o el nacional, como por ejemplo en la conformación de gabinetes? ¿Habrá repercusión o debería haber algún tipo de repercusión puntual? ¿Usted cree que, por ejemplo, Alberto Fernández debería hacer caso a este planteo interno de cambio de nombres? O quizás en la provincia también podría existir algún shock de este tipo como para generar un impacto en la sociedad? Mira, tiene que ver con los estilos de gobierno. Hay gobernantes que acusan recibo y como señala la sociedad hacen algunos cambios, y hay otros gobernantes que directamente hacen foco en las políticas más que en los nombres de sus gabinetes. Entonces, me parece que tiene que ver con ese estilo de los distintos gobernantes, más que con una necesidad o con una obligación por parte de los gobiernos o de los gobernantes de cambiar nombres en el gabinete, ¿no? Bien. ¿Se puede llegar a revertir lo que sucedió en las PASO, en las generales, o repetir, digamos, lo que pasó en la jornada de ayer?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Lucrecia, porque justamente dando unas charlas la semana pasada para alumnos de distintas escuelas en la ciudad, traía a colación lo que significa la PASO, ¿no? Y que en realidad todavía no hay un resultado de hecho, digamos, para las elecciones. La PASO es una primaria, lo que hemos hecho es elegir a los candidatos que van a competir en la elección general del mes de noviembre. Por supuesto que arroja un resultado, que ese resultado tiene consecuencias, que ese resultado provoca movimientos, pero a modo de ejemplo te puedo decir que, por ejemplo, en las PASO del año 2019 para el voto a presidente, Alberto Fernández gana con una diferencia de 15 puntos sobre Mauricio Macri, y después en la general termina ganando Alberto Fernández por una diferencia muchísimo menor, alrededor de 10 puntos menos. Quiere decir que los resultados pueden revertirse, pueden cambiar entre la PASO y la general, y eso es algo que los gobiernos saben, las coaliciones de oposición también, y en estos 2 meses veremos cuáles son los movimientos de uno y otro para poder revertir en un caso o confirmar en otro las elecciones de ayer, ¿no? ¿Cuánto impactan digamos, en el espectador, en el público, vos haber efectuado el voto, guardar silencio o estirar la posibilidad de dialogar o incluso suspender una conferencia de prensa? ¿Cuánto cree usted que termina generando de impacto malo, digamos, en la comunidad? Yo creo que son cuestiones del microclima político. Parece que en general la gente va, ejerce su derecho de voto, espera los resultados, y después los que estamos interesados, más inmiscuidos en la cuestión política, le prestamos atención a esa serie de detalles, pero no sé si influyen, no sabría decirte, Pablo, ciencia cierta, si influyen en el comportamiento electoral para dentro de 2 meses. Me parece que la gente se fija en otras cosas, y habrá que ver cómo reacciona el gobierno y cómo cristaliza la oposición el triunfo de ayer, ¿no? Bueno, parecido a lo que te consultó Pablo, hoy lo decíamos cuando estábamos hablando con Tito Stefani, que bueno, él trajo a Patricia Bullrich digamos, acompañar su candidatura, y bueno, hubo scratches y demás, ¿no?, en la provincia, y la mayoría cree que eso lo enalteció a Tito y que por eso quizás se vieron las urnas el resultado de la jornada de ayer. Bueno, creo que fue una movida estratégica, me parece que consolidó su voto. Quienes lo criticaron por eso en realidad no lo iban a votar, ni estaban siquiera en duda de votarlo. Entonces lo que hizo fue de alguna manera cristalizar, consolidar su nicho electoral, y creo que fue una movida que le resultó interesante, ¿no? Y que de alguna manera, insisto, cristaliza, consolida, homogeneiza el nicho electoral donde él se movió. Luis, hay una aparición importante en estas últimas elecciones a nivel nacional, y es la de Milei, que busca digamos, y gesta la aparición de un espacio bien marcado, ¿sí?, conocido como los libertarios, pero que todo se puede considerar más a la derecha que la derecha dentro de la política, que era un espacio que hasta ahora no se mostraba de frente. ¿Crees que a partir de esta aparición puede haber una nacionalización de esta idea? Me parece que la idea y la candidatura y la figura de Milei de alguna manera cumplen en el espacio de la derecha más extrema, si se quiere, el mismo movimiento que se da muchas veces con los partidos del otro polo, ¿no?, de la extrema izquierda. Capitalizan, son críticos, son generalmente antisistema,
pero después el votante medio argentino en realidad se mueve en una franja más intermedia y más de centro. Son expresiones que en una legislativa quizás la opinión pública, el votante, la ciudadanía se permite votar incluso para llamar la atención, incluso para poner como una luz amarilla a los gobernantes, a los opositores incluso, pero que después es más difícil de cristalizar, si se quiere, en elecciones donde ya hay en juego cargos ejecutivos y responsabilidades que tienen que ver con los destinos del país, ¿no? Luis, siguiendo con el análisis ¿no? de todo esto, lo que ha dejado las PASO 2021, ¿qué se puede decir o qué van a hacer aquellos que, por ejemplo, decidieron anular su voto? Que, bueno, se han encontrado mensajes de todo tipo en estas elecciones y sobre todo en Tierra del Fuego, bueno, que fue la cuarta, decimos la cuarta fuerza, ¿no? Elegida aquí en Tierra del Fuego. Sí, de vuelta, lo que te decía antes, los investigadores nos morimos por hacer una encuesta postelectoral que nos permita justamente ver las motivaciones de ese tipo de voto, ¿no? El voto nulo, el voto en blanco. En este caso el voto nulo fue muy importante y sin tener ese tipo de investigación, a priori uno tiende a pensar que se trata también de un voto crítico, de un voto antisistema, de un voto disconforme, que lo expresa de esa manera, ¿no? Habría que ver quiénes son, cuáles son los segmentos que votaron de esa manera, pero bueno, sin investigación no lo podemos saber. Por supuesto. Bueno, Luis, la verdad queremos agradecerte mucho. Sin duda, en algún otro momento te vamos a molestar nuevamente para poder adentrarnos un poquito más en esto, en las elecciones y también en el estudio de nuestra sociedad o cómo nos comportamos al momento de elegir. No es molestia, un placer enorme hablar con ustedes como siempre y un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia.